Actualmente, uno de los personajes que más hype le genera al fandom de One Piece es el antiguo Shichibukai Dracul Mihawk, y esto se debe a que se juntan dos cosas. La primera es que actualmente es conocido como el mejor espadachín del mundo, y la segunda es que no le hemos visto luchar completamente en serio hasta ahora, es decir, aún no ha demostrado su máximo potencial en combate. Debido a esto último, muchas personas creen que es un tremendo vendehumo, pero ¿será esto verdad? ¿Es el Ojos de Halcón el mayor charlatán del shonen moderno? Descúbrelo ya mismo, así que sin darle más vueltas a esta intro, empecemos. Bien, para poder determinar si Mihawk heredó la voluntad de Mr. Satan debemos analizar todo lo que hemos visto o escuchado del personaje, y obviamente esto se hará en orden cronológico, por lo que empezaremos por las cosas que sabemos del Mihawk joven, y al final terminaremos con lo último que hemos visto del señor con perilla extravagante. Pero bueno, lo primero que sabemos del personaje es que más o menos al mismo tiempo de que a Roger le dieran salchichón en la plataforma de Lockdown, a este ya se le llamaba como cazador de marines. Ojo, con esto no estoy diciendo de que se conociera a Mihawk como tal desde antes de que Roger pasara al otro barrio, sino que ambas cosas sucedieron más o menos en la misma época. Pero bueno, hablemos un poco de ese apodo, y es que por si habría que explicarlo, no es que andaba por ahí buscando marines para disfrutar de una buena merienda, es que directamente se los merendaba a ellos, por esa razón es que se le llama cazador de marines. Pero bueno, de momento no conocemos a qué tipo de marines se enfrentaba, ya que dentro de esa organización hay un montón de rangos, por lo que es posible que el tipo cazara marines con rangos altos como vicealmirantes, cosa que es lo más probable debido a un aspecto suyo que veremos más adelante. O también es posible de que se haya ganado ese nombre por farmearse puros soldaditos random, lo cual haría que nos estuviera vendiendo humo con ese apodo, pero como dije, esto es poco probable por algo que mencionaré más adelante. Ahora, si continuamos avanzando con los datos que conocemos del personaje, resulta que tiempo después de que Roger recibiera salchichón en la plataforma, se empezó a construir esa rivalidad que tenía el Ojos de Halcón con el heredero del sombrero de paja, es decir, Shanks, rivalidad que se extendió a lo largo de los años hasta que el pelirrojo perdiera su brazo al salvar a Luffy, y por esto último el propio Mihawk perdió el interés en seguir combatiendo contra él. Y sé que esto podría sonar a algo simple, pero la verdad es que de aquí podemos sacar un par de datos extremadamente importantes. El primero se trata de esos duelos que tenía con Shanks. Según cuenta el propio Barba Blanca, cuando el pelirrojo se reunió con él para tratar otros temas, los duelos que tenían Mihawk y él eran tan trascendentales que la gente hablaba de ellos por todo el Grand Line, incluso llegando a los oídos del propio Yonkou, quien se refería a estos como algo más real que una simple leyenda, ya que si fuera lo contrario, este se hubiera burlado de esos supuestos grandes duelos, así como también se burló del saque que le llevó Shanks en esa reunión. Además, no creo que a estas alturas de su vida, un pirata tan experimentado como Shirohige se tragara el humo de la gente, por lo que a mi parecer, por cómo hablaba el viejito de la rivalidad que Shanks y Mihawk tenían, podríamos dar por hecho que en efecto eran duelos entre dos espadachines de muy alto nivel, y esto es algo que se puede sustentar con la recompensa que tuvo Shanks para ese tiempo, la cual era de 1000 millones de berries previo a que este perdiera su brazo, y ningún debilucho llegaba a esas cifras en aquel entonces. Si el Ojos de Halcón podría enfrentarse a eso constantemente y sobrevivir, al menos hasta este punto se podría confirmar que no estaba vendiendo humo con la fuerza que se creía que tenía. Pero bueno, el otro dato importante que sacamos de esta rivalidad es la pérdida de interés de Mihawk hacia Shanks luego de que este perdiera su brazo, la cual refleja que el Ojos de Halcón es un tipo bastante orgulloso, ya que luego de que el pelirrojo se quedara manco, le ve como un espadachín venido a menos. Tengo un poco de resaca. No vine a pelear, no cuando eres la mitad del hombre que eras. Y ojo, aquí hay que puntualizar, el hecho de que Shanks haya perdido su brazo no hizo que se volviera más débil, de hecho todo lo contrario, ya que posterior a eso fue que se convirtió en emperador. Pero una cosa es hacerte más fuerte, cosa que pasó con Shanks, y otra muy distinta es hacerte mejor espadachín. Pero ¿a qué diablos me refiero con esto? Pues que luego de que Shanks perdiera su brazo, este indiscutiblemente tuvo que cambiar su forma de luchar para adaptarla a su nueva carencia, y es esta la razón por la que yo creo que Mihawk veía a Shanks como un espadachín venido a menos, ya que a diferencia de antes, ahora el pelirrojo tendría que valerse de algún otro tipo de estrategias para derrotar a sus enemigos, puesto que su técnica con la espada evidentemente tuvo que empeorar luego de que perdiera su brazo. Y aquí es bueno puntualizar que cuando se habla de los enfrentamientos que ambos tenían, a estos se les llama como duelos, no peleas que se ven en circunstancias extrañas, sino unas en donde ambos estuvieran en igualdad de condiciones, ya que así son los duelos. Y al Shanks no ser capaz de ofrecerle ese tipo específico de enfrentamiento
enfrentamientos a Mihawk, este último perdió el interés, como bien mencioné antes, reflejando así que el Ojos de Halcón es muy orgulloso, y debido a este aspecto, podría decirse que cuando era un cazador de marines, por lógica este debería haber estado interesado por los más fuertes que pudiera encontrar, ya que un cazador de marines orgulloso no se dedicaría a cazar cabos y cadetes, iría por los peces gordos que pudiera encontrar. Pero bueno, ya para este punto hemos demostrado que el man no debería ser un vendehumos, o al menos no por cómo se nos escribió su pasado. Pero bueno, otra cosa es el presente. Ahora, esto es simplemente el dicho, ahora nos iremos a los hechos, o sea, lo que hemos visto en la historia, y para esto nos vamos a su presentación en el Baratie, donde se papeó brutalmente a Zoro, y aunque esto no nos sirva para medir su verdadera fuerza, puesto que cualquier personaje medianamente poderoso hubiera podido humillar a Zoro en ese momento, sí que es cierto que aquí se nos muestra un poquito más de ese orgullo de su parte. Primero porque no quiere usar su espada de buenas a primeras, y segundo por haberle dejado con vida al comprobar que el Ronroneas tenía bastante potencial, y que más adelante le podría dar un duelo más interesante. Pero bueno, de ahí en adelante no le volvemos a ver en acción hasta Marineford, que es cuando se presentan varias cosas extrañas, no se los voy a negar. De hecho, es producto a su participación en esta guerra que muchos creen que nos está vendiendo humo. La primera gran intervención que este hizo fue lanzarle un ataque a distancia a Barba Blanca, el cual fue llamado por él mismo como el corte más fuerte del mundo, y que Yosu, uno de los comandantes del emperador, detuvo sin recibir ningún rasguño gracias a los poderes de su fruta del diablo, la cual es la del diamante. Y aquí les voy a decir la verdad, ciertamente esto hace quedar mal al personaje, ya que a pesar de que el ataque no deja de ser uno a distancia, cosa que por lógica no es más fuerte que uno directo, este al menos debió poner en un aprieto a Yosu. No digo que le derribara, puesto que ese momento se construyó para que el comandante de Shirohige brillara, pero en búsqueda de que eso ocurriera, se dejó mal al espadachín. Pero bueno, si seguimos avanzando luego le veremos acosar a Luffy, y esta situación es bastante interesante, ya que desde el vamos este dice que no se contendrá cuando ambos se cruzan, e incluso se disculpa con Shanks por lo que podría llegar a hacerle a Luffy. Pero luego, cuando realmente le vemos entrar en acción, este demuestra una amplia superioridad respecto al sombrero de paja, y eso sin esforzarse mucho. Y aquí es donde está la contradicción. ¿Por qué razón decía que no se contendría si luego le vemos prácticamente jugar con Luffy? De hecho, en un momento puntual este le avisa al Mugiwara que se estaban alejando de su hermano cada vez más. ¿Por qué perdería el tiempo diciendo esas cosas y supuestamente no se iba a contener? Yo creo que aquí el propio personaje no fue sincero con lo que dijo, y sí que se estaba conteniendo para no ser él quien le cortara la progresión al novato al que Shanks le había dado su sombrero. Pero de igual forma entiendo que muchas personas puedan llegar a hacerse la idea de que Mihawk no es tan fuerte como se le pinta por habernos vendido humo con eso de que no se contendría, aunque es bueno resaltar que en ningún momento se le vio esforzarse para poner a Luffy contra la espada y la pared, y aún así lo hizo. De hecho, de no haber sido por Vista quien se interpuso entre ambos, Luffy no se lo hubiera podido sacar de encima. Pero bueno, hablando de Vista, en medio de la guerra ambos tienen un breve duelo que convenientemente no vimos, pero que termina cuando los pacifistas entran en la guerra. Ahí es el propio Mihawk el que le sugiere que aplacen su batalla, y Vista le responde con que sería mejor para los dos. Y aquí sucede algo parecido a lo que ocurrió con Yosu, y es que al dejar bien a un comandante de Shirohige, se minimiza al Ojos de Halcón, puesto que es el propio Vista quien dice que detener ese duelo le convendría también a Mihawk. Pero ¿por qué razón lo diría? ¿Qué razones tendría Mihawk para no querer continuar su combate con Vista? A día de hoy ambas cosas siguen siendo una incógnita, pero al igual que lo que sucedió con Luffy, no puedo negar que esto podría ser un indicio de que el personaje es un vendehumo. Pero bueno, ¿se acuerdan cuando les comenté que Mihawk se estaba conteniendo contra Luffy? Pues bueno, de repente como que se le activó el modo satánico luego de que Shirohige mandara a toda su gente a apoyar a Luffy, y este en lo que le vio no dudó en lanzarle un ataque que casi le corta por la mitad. Ahora sí que realmente no se estaba conteniendo, cosa que hace parecer que sea bipolar. Pero bueno, gracias a que Dust Bones cubre ese ataque, Luffy sale ileso, pero eso le costó caro al antiguo miembro del Baroque Works, puesto que sin mucho esfuerzo el espadachín se lo quita del medio, y antes de que le volviera a caer encima a Luffy, Crocodile aparece y se interpone. Y aquí se viene otra cosa sumamente extraña, puesto que tras ese encontronazo que tuvieron ambos, Crocodile, a pesar de que a priori podría ser considerablemente menos poderoso que Mihawk, salió ileso de esa pelea, puesto que más adelante le vimos involucrarse en otras peleas y no se le vieron heridas considerables, cosa extremadamente
sumamente extraña, ya que se estaba enfrentando al mejor espadachín del mundo. Nuevamente la figura de Mihawk se vio bastante perjudicada por la situación, pero bueno, tras eso el personaje no volvió a intervenir hasta que apareció Shanks. Fue ahí donde este declaró el fin de la guerra y donde Mihawk comentó que no se involucraría en ninguna problemática que tuviera presente al pelirrojo. Muchos interpretan que esto se debe a que el espadachín se hizo encima al ver a la tripulación de su antiguo rival, cosa que no comparto, pero que tampoco puedo culpar a quien piense de esa manera, puesto que su participación en la guerra dejó mucho que desear, por no decir que fue un desastre. Sin embargo, a mi parecer esto se debe a que ambos personajes se llevaban de forma muy cordial. De hecho, en el primer cruce que tuvo con Luffy en la guerra, este ya de base se disculpaba con Shanks por lo que podría llegar a ocurrir. Y si nos vamos más atrás en la historia, hubo un momento en donde el propio Mihawk se dirigió hasta donde se encontraba el pelirrojo para ponerle al tanto de la recompensa que el joven recibió en ese entonces. Si Mihawk le tuviera miedo a la tripulación de Shanks, no se le hubiera pasado por la cabeza ir hacia donde ésta estaba solo para llevarle una recompensa a su capitán. Y esto tampoco hubiera ocurrido si ambos no se llevaran bien, por lo que para mí, el hecho de que decidiera irse al ver a Shanks intervenir en Marineford evidencia una relación cordial que ambos tienen, y no que Mihawk se hizo encima al verlos a todos ellos. Pero bueno, luego de todo esto podríamos concluir con que Mihawk fue un personaje que decepcionó en Marineford, lo cual es completamente cierto. Primero porque actuó de forma muy extraña e inconsecuente durante la guerra, y segundo porque quienes le encararon no salieron perjudicados por haberlo hecho. No obstante, tras todo eso, este se ausentó totalmente en la historia hasta el momento en el que se disuelve el sistema de los Shichibukai. Es ahí donde la marina intenta capturarle, y ante eso el personaje demuestra estar emocionado por ser nuevamente perseguido. Sin embargo, al poco tiempo de esto recibe una llamada de Crocodile invitándole a formar parte de su organización, a lo que este acepta, creando así a la Cross Guild. Y debido a la naturaleza de esta, es decir, estar en contra de la marina al ponerle precios a las cabezas de sus integrantes, Mihawk obtuvo una recompensa de casi 3.600 millones de berries, es decir, menos de medio millón que la de Shanks. Y aquí muchos dirán que la recompensa de Mihawk está inflada por haber tan poca diferencia con respecto a la del Yonkou, pero a mi parecer está bien, tomando en cuenta que es la del mejor espadachín del mundo, que de hecho se opone completamente a la marina y al gobierno. En todo caso, el problema la tiene la de Shanks, que a mi parecer está bastante baja, tomando en cuenta que es un emperador capaz de derrotar sin mucho esfuerzo a un pirata como Kid. Yo creo que el gobierno y la marina le pone una recompensa baja a Shanks porque este no le ha dado muchos problemas. De hecho, hasta no hace mucho este demostró tener buena relación con ellos. Si la recompensa representa lo peligrosos que son, y ojo, peligrosos, no poderosos como muchos creen, veo lógico que no haya tanta diferencia entre la de alguien que controla una organización que literalmente caza marines a la de alguien que se sienta tranquilo a tomar el té con los miembros del Gorosei. Pero bueno, como conclusión a todo esto, yo diría que Mihawk sí que fue un vendehumo en Marineford, ya que sus acciones ahí fueron bastante cuestionables. Sin embargo, tomando en cuenta el trasfondo que tiene el personaje, el cual es avalado por el propio Shirohige y que a futuro debe cumplir con las expectativas de ser el objetivo a superar de Zoro, yo no creo que termine siendo un Mr. Satan que nos haya estado vendiendo humo siempre. De hecho, que actualmente se involucre tanto en la problemática principal de la historia, la cual es la de confrontar al gobierno y la marina, yo creo que tendrá oportunidad de mostrarnos cuál es su verdadero potencial, y en tal caso de que no lo haga, siempre tendrá una segunda oportunidad de hacerlo contra Zoro. Además, aún queda la trama abierta de las espadas negras. Esa es otra cosa con la que nos podrían ampliar un poquito más las capacidades del personaje, pero no la quise comentar aquí puesto que ya lo hice en un video que le dediqué al personaje en donde analizo su potencial. De hecho, te lo dejaré por aquí. Pero bueno, ¿tú qué opinas de Mihawk? Coméntamelo. Eso sí, no te olvides de dejarme un buen like y suscribirte para que no te pierdas más videos como este. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.